Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversación en CNN Chile. Entrevista CNN otra vez para conversar sobre literatura y en esta oportunidad para conversar sobre Séptima Región, la nueva novela del periodista y doctor en literatura Nicolás Poblete, que nos invita a reflexionar sobre las sectas hoy en día. Parte la vida de Renato, una persona que ha quedado viuda, que recibe una extraña invitación de Eneas y desde allí parte esta historia. Para conversar entonces sobre Séptima Región vamos a tomar de contacto de inmediato con su autor Nicolás Poblete, a quien ya vamos a ver en pantalla para que podamos desmenuzar esta nueva novela, una novela para reflexionar, para generar preguntas, para debatir, para conversar quizás en la sobremesa y para poder conversar sobre qué es lo que nos lleva, por ejemplo, a formar parte, por ejemplo, de una secta. Nicolás, muchas gracias por conversar y aceptar la invitación de CNN Chile. Gracias, María Luisa. Ya lo decía yo, parte con Renato, que queda viudo, acaba de perder a su pareja y eso lo lleva a recibir una invitación, una extraña invitación de un compañero de trabajo que no veía hace mucho para que acuda además a una región que ya no tiene el nombre que tenía, que tiene en la actualidad la Séptima Región. Y desde allí, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la premisa o la hipótesis o cómo inicia esta historia en Séptima Región? Mira, la verdad es que la premisa es qué pasa con nosotros, qué pasa en nuestra psique, qué pasa en nuestra alma cuando estamos en una situación de vulnerabilidad, cuando estamos, por ejemplo, pasando por un duelo, como es el caso del protagonista. ¿A quién acudo cuando necesito ayuda? ¿Cuáles son los recursos con los que contamos para lidiar con una situación de dolor extremo, dolor profundo, como cuando muere una pareja tuya, por ejemplo? Entonces, la premisa, como tú la denominas, vendría a ser a quién acudimos cuando estamos mal y cuáles son los riesgos de tomar contacto con una persona que puede proponernos o sugerir algún tratamiento o alguna vía de sanación, pero que no necesariamente es así a largo plazo, ¿no? Que puede parecer muy atractivo, pero puede ser muy destructivo al mismo tiempo. En la novela no se dice esto es una secta, pero todo parece indicar que así lo es, y además una muy característica de, al parecer, solo dos personas. ¿Por qué tomar esta mirada de alguien que ha perdido a su pareja, que va hacia una zona rural y forma parte o termina formando parte a través de las circunstancias de lo que podría ser una secta? Exactamente. Mira, la gente que cae en una secta nunca voluntariamente entra a una secta porque ninguna secta se denomina como tal. Más bien tú te das cuenta que estás en ella después de un tiempo. Y si eres un sobreviviente de una secta, como los testimonios han demostrado, solo después de un tiempo te das cuenta que formabas parte de eso. Ahora, en el caso de la novela, estamos hablando de una secta llevada a su mínima expresión, vale decir, una relación, podría referirse como una relación de pareja, ¿no? Una pareja formada por dos personas, evidentemente. Esto es algo con lo que mucha gente se puede identificar porque tú ves esta energía de la secta en algunas parejas donde uno domina al otro, donde uno está en una situación de subordinación y el otro está en una situación de control, de poder, que le permite someter al otro. A veces esto no es muy aparente, pero sí que es verdad que la energía está depositada principalmente en el gurú, en el líder, y si lo vemos en una relación, por ejemplo, de pareja convencional heterosexual, pues muchas de las parejas hombres dominan a sus parejas mujeres, por ejemplo, ¿no? Que es lo que vemos mucho en las denuncias de abuso. Entonces yo encontré interesante hacer una dramatización de la energía, la vibra, la estética incluso de la secta, llevada a su mínima expresión en una conformación de dos personas. ¿Las sectas son un fenómeno para ti vigentes hoy en día aún a través de esta expresión que mencionabas de que una persona puede dominar a la otra sin ser propiamente tal o caracterizadas como las conocemos? Pensamos en Antares de la Luz o en todos estos casos que han Ujú. sido más mediáticos, pese a toda la información que hay de todo el revuelo que han causado, algunas de ellas que han sido más mediáticas que otras. Sí, sin duda son un fenómeno vigente e incluso te diría en alza, porque
creo que las religiones convencionales no alcanzan a satisfacer tus necesidades espirituales para mucha gente. Para algunos sí, pero para mucha gente no. Entonces, como nosotros, como seres sintientes, necesitamos un apoyo, una espiritualidad, cursarla de alguna manera, surgen estos caminos, no estas avenidas. Y algunas de ellas pueden ser muy tóxicas y otras pueden prometerte cosas que realmente son falsas, son espurias. Yo creo que cuando uno piensa en una secta, se imagina una cosa muy dramática como Antares de la Luz que tú nombraste, ¿no? Que tendría que ser una secta que terminó de manera muy mal, ¿no? Para todos sus miembros. Pero también podemos pensar en las alternativas que se ofrecen en el mercado y en ciertos discursos. Una secta también puede adoptar la forma de un grupo de yoga, por ejemplo, puede adoptar la forma de una conformación donde tú tienes una causa muy noble, incluso como puede ser el veganismo el rescate animal. Todas estas energías son susceptibles de ser transformadas en algo tóxico, en algo digno de manipulación por parte de un gurú, de un líder que generalmente tiene los rasgos de un narcisista maligno. De eso justo te quería preguntar ahora, porque hemos hablado de esta persona vulnerable que pierde a su pareja y desde allí se empieza a desarrollar la historia y que no tiene cómo saber que está cayendo en una secta, pero ¿qué pasa con los líderes carismáticos de hoy en día? De cómo se van desarrollando y cómo si van haciendo caer, entre comillas, también a aquellas personas que finalmente van a ser parte de esta comunidad. Sí, es verdad. En primer lugar, el trabajo del líder de una secta, de un gurú, los que han estudiado este fenómeno sociológico como Amanda Mossel o Steven Hassan en Estados Unidos, que vienen de tradiciones de sectas, son sobrevivientes de sectas, algunos de ellos, se detienen a analizar el discurso de estos personajes, ¿no? Ellos utilizan muy bien el discurso, generalmente una persona carismática que utiliza el lenguaje, el discurso, las inflexiones de la voz, los tonos, los susurros, todas las inflexiones de la voz, todo lo que tú puedes hacer con el lenguaje lo utilizan de manera muy productiva para generar una suerte de hipnosis en sus discípulos. ¿Cómo se fue construyendo? Perdón, sí, continúa, Nicolás. Sí, entonces, por ejemplo, si tú ves, para bajarlo a un nivel bastante más pedestre, vemos, por ejemplo, en las redes sociales, donde surge la figura del influencer, por ejemplo, que también puede jugar un rol de manipulación extrema en un grupo, sobre un grupo vulnerable o muy ingenuo o con poca educación. Claro. Me gustaría preguntarte ahora por el trabajo que hay detrás de Séptima Región. ¿Cómo fue el trabajo a través de la psicología, de la antropología también, de construcción de estos dos personajes, el trabajo de investigación, del trabajo de la naturaleza también, de la conexión rural y de la metáfora quizás también que hay detrás de Séptima Región, una región que ya no existe como tal, pero que existe a través de este libro? Precisamente, el trabajo fue, como en general yo hago, muy documentado con textos de antropología, en particular el clásico de Ruth Benedict, Patrones de Cultura, donde ella, ahí un libro publicado en 1934, o sea, poco menos que 100 años, pero ahí ella documenta distintos pueblos nativos y sus rituales de pasaje, sus rituales en los que utilizan plantas alucinógenas, que es lo que ocurre en la novela. Entonces hubo un trabajo de investigación en torno a prácticas antropológicas y adicionalmente la séptima región, que es como se denominaba antes, no ahora es la región del Maule. Es interesante pensar en cómo uno sigue llamando de una manera algo que ya perdió esa denominación. Esto uno lo ve, por ejemplo, en gente muy mayor, que siguen hablando de un concepto que ya tiene otra connotación, ¿no? Entonces encontré interesante hablar sobre esa resistencia a adaptarse a lo nuevo, qué es lo que pasa ahí. Y por otra parte, la séptima región, leyendo un libro de neurociencia, leí que es una zona en el cerebro que procesa toda la información que nosotros recibimos a través de los sentidos, el tacto, el olfato, etcétera,
Entonces encontré lindo o bonito hacer un cruce entre la séptima región geográfica en nuestro país y la séptima región de nuestro cerebro, que es la que procesa toda la información, considerando que en la novela hay mucha descripción de alucinaciones, de los ritos de pasaje por los que tiene que pasar Renato, su protagonista. Hablan también del mundo alucinógeno en el que nosotros vivimos. Y en esta región en particular, que es muy natural, es muy rica en especies endémicas, ¿no? Y tenemos flora, fauna muy particular de esa zona. Esto también sirve para hablar del modo en que el ser humano está depredando nuestro ecosistema, nuestro entorno. Claro, un entorno muy natural, rural, donde se desarrolla Séptima Región, la nueva novela de Nicolás Poblete, con quien hemos tenido el gusto y el agrado de conversar acá en Entrevistas CNN. Nicolás, muchas gracias por conversar con CNN Chile. Gracias a ti, María Luisa. Y ahí la invitación hecha entonces para poder leer esta nueva novela, Séptima Región, una novela que invita a reflexionar, a conversar sobre la vulnerabilidad del ser humano, a entender quizás por qué las personas a veces caen en este tipo de sectas y a poder conversar también allí para que no se siga también cayendo en este tipo de sectas hoy en día en la actualidad. Muchas gracias por acompañarnos en Entrevistas CNN. Siga usted con toda la programación de CNN Chile.